Esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios, a seguir con esta serie de enseñanzas que hemos estado durante todo este mes, que son 4 formas o maneras prácticas de servir. Y yo quisiera recordar un poquito, a ver si ustedes se acuerdan cuál era la primera manera de servir. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Acompañar, muy bien. La primera que vimos era de acompañar. Y estudiamos acerca de Ruth y Noemí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. La semana pasada vimos la segunda manera práctica de servir. ¿Cuál era? Díganlo duro. Eso, no. Como que ha dormido. No les voy a decir como que ha comido porque sé que muchos vinieron en ayunas. Así que, como que ha dormido, sí. La semana pasada vimos visitar. Esta semana vamos a ver la tercera manera práctica de servir, que es compartir. Dígale a la persona que está a su lado, compartir. Compartir. Muy bien, compartir. Y vamos a hablar acerca de eso en esta mañana. El texto que quisiera que ustedes puedan abrir en sus Biblias es Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mientras tanto, vamos a hablar un poco acerca de este pasaje, que es una historia muy especial. En la Biblia hay algunos libros que yo les recomiendo a los que les gusta la aventura, les gusta la acción, les gusta Avengers y todas esas cosas, que puedan darse un saltito para leer los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, porque son libros que hablan acerca de un reino, el reino de Judá, el reino de Israel. Y ahí pasan un montón de cosas que a veces ni en las películas las hemos visto. Hay algunas historias que son dignas de una película, y creo que por presupuesto todavía no lo han hecho. Pero una de esas es esta historia, la historia de Elías y la viuda de Sarepta se llama. Voy a contarles un poco acerca del contexto. Elías, si ustedes han leído la Biblia, Elías era un profeta de Dios. Hace algunas semanas también vimos acerca de Elías y cómo él derrotó a un grupo de profetas de Baal. Los profetas de Baal eran profetas de un dios, de esas tribus del tiempo, que ellos creían que su Dios era verdadero. Y Elías, ¿cuál película de acción? Les confronta y les dice: a ver, ¿ustedes creen que su Dios es verdadero? Chévere, yo creo que mi Dios es verdadero, así que hagamos una competencia. Y Elías dijo: mirá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un holocausto. En ese tiempo una de las tradiciones era quemar holocaustos, era quemar animales, sacrificarles a los dioses. Y Elías les dijo: o sea, si ustedes piensan que su Dios es verdadero, hagamos una competencia. Y ellos dicen que hicieron y sacaron unos holocaustos, 10 bueyes, les cortaron la cabeza y les pusieron ahí en un altar. Y Elías dijo: ok, si ustedes creen que su Dios es verdadero, díganle a su Dios que mande fuego del cielo y que queme este holocausto. Entonces, obviamente, los profetas de Baal, de este dios pagano, estaban bien convencidos de que su Dios era el verdadero, ¿no? Y dice que comenzaron a orar, a clamar, y hacían todos sus ritos. Dice que se cortaban las pieles, que gritaban, que hacían sus magias, que se lanzaban al suelo, que se revolcaban, que pataleaban, que gritaban. Y pasaron así por 8 horas. Y el Dios, que supuestamente era verdadero, nunca contestaba. Nunca contestó, no contestó. Y estaba ahí el holocausto, los bueyes. Aparte de eso, alrededor habían puesto agua, cubriendo como para que nadie haga trampa, sino que era agua, y mojaron todo encima para que quizás por el sol se prenda algo. No, entonces estaban ahí, pero pasaron 8 horas orando, clamando, haciendo un montón de cosas, y el Dios supuestamente verdadero nunca les respondió. Entonces Elías dijo: bueno, ahora sí me toca a mí. Entonces dice que Elías se fue
levantó las manos al cielo y dijo: Dios, Jehová de los ejércitos, yo sé que tú eres real, así que te pido que tú puedas demostrar que tú eres el Dios verdadero y que toda esta gente se dé cuenta de lo maravilloso y de lo grande que eres tú. Y después de esa oración, cuenta la Biblia que cayó fuego del cielo y que quemó completamente ese holocausto, que el agua se secó. Y claro, todos los otros 500 que estaban orando, clamando, dice que ¿y ahora qué hacemos? Salieron corriendo porque sabían que les habían mentido, porque todo el pueblo estaba expectante, no decía, ¿quién será mismo el verdadero? Entonces ellos sabían que iban a morir porque habían mentido. Después de esto, pueden leer todo esto en el libro de Reyes, ¿no? Como les digo, es muy interesante leer el libro de Reyes. Después de esto, Dios habla con Elías y le dice: mira, el pueblo ha estado alejado de mí. El pueblo, a pesar de que yo les demuestro con milagros que yo soy el verdadero, siguen adorando a sus dioses. Entonces, para que ellos se convenzan de que realmente hay un Dios verdadero, dile al rey de Israel que va a haber 3 años y medio de sequía. Y Elías se va donde el rey, le dice: rey, el rey se llamaba Acab, y le dice a Acab: palabra de Dios es esta, que de aquí en 3 años y medio no va a llover. Y claro, el rey todo escéptico le dice: no, ¿qué te pasa? Si estamos en tiempo de invierno, no, tú no estás mintiendo. Y de repente Elías dice: bueno, entonces si tú no crees, estoy dándote la advertencia. Y Elías se fue. En el tiempo de Israel, en el tiempo que está escrita la Biblia, la lluvia era algo muy importante. No había como hoy agua potable, tanqueros, no habían helicópteros para traer agua. Simplemente el agua que ellos tenían en el desierto, donde regularmente era lo que vivían, era la lluvia. Y cuando llovía, para ellos era algo muy valioso, porque cuando llovía, primero sus sembríos eran regados por la lluvia. Segundo, del agua de la lluvia ellos cogían lluvia y podían guardarla para después utilizarla en todas las cosas que hacían. Entonces para ellos era la lluvia muy importante. Y como en ese sector del mundo habrían 4 estaciones, regularmente la estación más fría donde llovía, se abastecían de la mayor cantidad de agua que podían y vivían las otras 3 estaciones. Pero resulta que por 3 años y medio no llovía. Entonces literalmente la gente se estaba muriendo, porque sin agua no había alimentos, sin agua no había sembríos, sin agua no había cultivos, sin agua los animales se morían. Entonces sin agua era algo muy difícil para vivir. No sé cuántos se han quedado sin agua en la casa. ¿Cuánto tiempo se han quedado sin agua? Así como lo máximo. Horitas, dice, porque a veces un día. A veces hacen cortes hasta de 2 días de agua. Pero en los 2 días estamos como bien poderosos, ¿no? De olor. Entonces, sí, como que ahí sí nos vaciamos todo el desodorante. Imagínense en nuestro país, que es tan privilegiado, que tiene tantas cosas. Y una de ellas es el agua. Tenemos agua de los manantiales, de los nevados, tenemos agua subterránea, o sea, tenemos una cantidad de agua increíble. Y a veces quedamos un día sin agua, como que nos pedimos: ¿qué pasa? Y el agua. Imagínense en quedarse 3 años y medio sin agua. Entonces, ese era el contexto. Obviamente, Elías era un hombre de Dios. Y cuando comenzó la sequía, Dios le dio una orden a Elías muy interesante. Le dijo a Elías: quiero que te vayas a un arroyo que quedaba cerca de ahí. Y ahí te vas a quedar tú. Vas a quedarte ahí y vas a esperar hasta que yo te diga que salgas. No te preocupes de los alimentos, porque yo te voy a alimentar. Y dice que Elías se quedó en ese arroyo. Un arroyo que es un manantial pequeñito, ¿no? Entonces él quedaba ahí, tenía agua para él. Y dice que unos cuervos venían todos los días y le dejaban comida a Elías. Esto les digo, yo me imagino esto, y qué Avengers ni qué nada, ¿no? Imagínense los cuervitos volando y trayéndole alimento. No sé si en ese tiempo había servicio de pizza, de hamburguesas, no sé, ¿no? Pero le traían el alimento y Elías estaba ahí y era la única persona en todo ese sector que tenía agua y tenía alimento. Pero obviamente las leyes de la naturaleza son para todos. Y después de tanto usar y de que no llovía,
el arroyo se secó. Entonces, cuando ya se secó el arroyo, Dios le dice a Elías, ok, vamos a lo siguiente. Quiero que vayas a una ciudad que se llama Sarepta. Y ahí te vas a encontrar con una mujer. Y le vas a pedir a esa mujer que te dé de comer. Entonces Elías se levantó y se fue a esta ciudad. Una ciudad que no era una ciudad judía, una ciudad que era pagana y donde no había gente judía, sino que había gente que vivía en ese sector. Y se encontró con una viuda, que no sabemos su nombre. Simplemente la Biblia la dice o la llama como la viuda de Sarepta. Y esta mujer, dice que la Biblia que cuando Elías llegó, ella estaba cargando o buscando unos leños para hacer su comida. Y cuando llegó Elías, le dijo a la mujer que le regaló un vaso de agua. ¿Había agua? Elías decía, ¿por qué haces esas preguntas tan obvias, no? Como cuando uno llega a la casa y dice, ¿ya llegaste? Entonces, no había agua. Elías sabía porque Dios le había hablado. Y lo primero que le pide a la viuda es, regálame un vaso de agua. La viuda creo que tenía algo guardado de agua y le regaló un vaso de agua. Y después de eso, le dice Elías, prepárame algo de comer. Entonces la viuda se quedó un poco pensativa y le dice, no tengo nada de comer. Apenas lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer mi comida, para mí, para mis hijos, y después encerrarnos en la casa y esperar que nos muramos. Ese era el cuadro y eso fue lo que le dijo esta viuda a Elías. Y Elías le dijo, sí, yo sé eso. Hazlo como tú has dicho, pero primero dame de comer a mí. Y vas a ver que si tú haces eso, no te va a faltar tu alimento. Entonces esta mujer, me imagino que se puso un poco a dudar, a decir, ¿será? ¿No será? ¿Cómo así? ¿Le creeré? ¿No le creeré? Pero como ella decía, ok, si le doy, igual mañana me voy a morir porque no tengo nada más que comido. O sea, no pierdo nada, no. Si no me muero hoy, me he de morir mañana, sino en esta semana porque no tenía nada. Entonces esta mujer accede a la petición de Elías y dice que toma su puñado de harina, su copita de aceite, mezcla la harina con el aceite, obviamente, saca su alimento, que regularmente se hacía pan con estos dos ingredientes, le da de comer primero al profeta, come ella, comen sus hijos. Ya, se acabó. Dice que la siguiente comida ya tocaba, pues a desayuno, almuerzo y merienda, por lo menos desayuno y cena. Entonces Elías dice, bueno, anda, prepárame otra vez. No, pero ya me acabé. No, prepárate. Y dice que nuevamente agarró, metió la mano en la vasija y encontró nuevamente harina. Y dice que la botellita de aceite puso y no se acababa. Y pasaron 3 años con ese poquito de harina y esa copita de aceite y nunca les faltó alimento a esa familia. ¿Qué les parece? Esa es la historia de la viuda de Sarepta, que les he resumido un poco para que ustedes vayan a leer en su casa el libro de Primera de Reyes. Muy bien, ¿sí me siguieron la historia? Sí, derechos reservados en la Biblia y pueden leerla con lujo de detalles. Incluso estaba ayer investigando y habían hasta videos de este pasaje. Ahora, ¿qué tiene que ver? Me dio mucha, digamos, una forma, me llamó mucho la atención el hecho de que la mujer, la protagonista de esta historia, sea una viuda. Porque en la primera clase que vimos acerca del servicio, acerca de que la primera forma práctica de servir era acompañar, también vimos la historia de una viuda. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era esa viuda? Noemí. ¿Y quién más? Y Ruth. Eran viudas también. Y para recordarles un poco el contexto de qué era ser una viuda en ese tiempo, una viuda era una mujer que literalmente no tenía nada. Primero porque era mujer. Y en el contexto que estaba escrita la Biblia, la mujer casi que valía igual o un poquito menos que un perro. Así decía la Biblia. Porque la mujer, si no tenía un hombre al lado, no valía. Y por eso
Las viudas en ese tiempo eran las personas más pobres que existían, porque si su esposo no había hecho bien las cosas y les había dejado para que ellas puedan sobrevivir, ellas no podían salir a trabajar, ellas no podían hacer negocios, ellas no podían hacer un montón de cosas que según la ley judía solamente podía hacerlo un hombre. Sí han escuchado eso de que en muchos países del Medio Oriente una mujer tiene que siempre andar detrás de un hombre. En todos los países árabes, por ejemplo, una mujer no podía salir a la calle, no puede salir a un centro comercial. Recuerdo una vez que le hicieron una entrevista a Felipe Caicedo, me parece que se fue una vez a jugar por allá, por Qatar, uno de los futbolistas ecuatorianos. Y le preguntaron a la esposa de qué tal es vivir en Qatar. Y ella dijo, es lo peor. Porque así tú seas extranjero, así tú no compartes la cultura, tú tienes que cumplir lo que era allí. Y para la mujer, allá era prohibido salir de su casa si no estaba un hombre. Hasta ahora, el contexto árabe todavía maneja eso. Entonces, en el contexto judío también tenía algo que ver. La mujer no era una persona con valor si no tenía un hombre al lado. Por eso, cuando las mujeres se quedaban viudas, literalmente se quedaban desprotegidas de todo lo que tenían. ¿Y por qué les digo que es un poco especial? Porque muchas de las historias de fe, muchas de las historias que nos desafían a tener confianza en Dios en la Biblia, tienen que ver con viudas. Hablamos de la viuda de Ruth, Noemí. Sí, hablamos de hace 2 semanas que Dios les bendijo por su fe. Aquí hay una viuda que se llama la viuda de Sarepta, con Elías. Más adelante hay otra viuda también que pasa algo similar con Eliseo, que era otro profeta. El mismo Jesús sanó a una hija de una mujer viuda, porque era el único varón de la casa. Imagínense, si una viuda tenía un hijo varón, el hijo varón podía salir en defensa de ella. Pero si no tenía hijos varones, no tenía nada. Y Jesús sana al hijo de una viuda. También Jesús habla acerca de una viuda que se acercó un día al altar y que puso 2 moneditas. Una viuda. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres viudas en ese tiempo eran las mujeres que tenían más necesidad y las que eran más desprotegidas, las que tenían todo el mundo en contra, las que no podían decir, ok, yo voy a salir aquí adelante. Quizás ahora en nuestro contexto, nuestro país y todo lo demás, una mujer viuda no es así como tan grave, ¿no? Porque una mujer viuda puede salir adelante, puede trabajar con sus mismas manos, puede hacer un montón de cosas, puede ponerse un negocio, puede hacer tantas cosas y vemos como muchas mujeres solas han salido adelante. Pero en el tiempo que estaba escrito en la Biblia no podía hacer eso. Por eso es que esta mujer, cuando ya no tenía nada más que un poquito de harina y un poquito de aceite, lo que había decidido es comer su última comida, encerrarse en su casa y esperar morirse ella y sus hijos. Porque no tenía otra opción. No podía salir a trabajar. Probablemente los hijos de esta viuda eran hijos pequeños. Porque como les digo, si era un hijo grande, quizás él podía salir y defenderle a su mamá. Pero no. Eran hijos pequeños. Entonces no podía mandarles a trabajar porque ni siquiera había trabajo, no había comida, no había agua. Y todas las cosas estaban en un pésimo momento para tener alguna esperanza. Y en este contexto, esta viuda nos da un ejemplo de lo que significa confiar en Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con servir y compartir? Pues simple. Muchas veces nosotros vemos la palabra compartir con el hecho de que yo tengo algo y que puedo dar a otras personas. Y a veces nosotros vemos el compartir como, a ver, veamos qué es lo que tengo en la refrigeradora. Uno abre y está un pulmón llenito y algunas cosas por caducarse y dice, ok, estas cosas puedo compartir con otros. Uno abre el closet y ve que hay un montón de ropa, sobre todo cuando está las fiestas llegando, y dice, ok, mire, tengo tanta ropa, esto ya no me pongo, ya estoy más gordito, ya no me queda, entonces esto puedo compartir con otros. Uno abre un montón de cosas y piensa que el compartir tiene que ver con dar a veces lo que ya no estoy necesitando.
Y no digo que esto sea malo, está bien. Sin embargo, en la Biblia el concepto de compartir va un poco más allá. El concepto de compartir va en dar, aunque tú no tengas. Porque eso es lo que hizo la viuda. La viuda dio y compartió lo que era su última comida. No tenía nada más. Uno puede decir, Dios, que es tan pilas, que es tan grande y que es tan sabio, ¿por qué no le mandó a Eliseo a la casa de un rey, por ejemplo? O a la casa de un rico. ¿Por qué no le mandó a la casa del gobernante? ¿Por qué no le mandó allá? ¿Saben una cosa? Porque muchas veces las personas que más tienen son las que menos les gusta compartir. Y Dios sabía que si Eliseo iba a una mujer que tenía con las justas para comer, ella iba incluso a ese poquito que tenía, compartirlo también con esta persona. Ahora, ¿cuál es la clave de poder compartir? Número 1, tenemos que entender una cosa, mis queridos amigos y hermanos. Todos tenemos algo. Estamos en un mundo donde lamentablemente lo que más la gente busca es acaparar. Y esta semana fue un claro ejemplo de eso de acaparar. Esta semana comenzó a fallar el sistema del Banco del Pichincha y la gente entró en pánico. La gente casi se les da ataques a todos ellos. Vieron feriado bancario por aquí, por allá. La gente se alocó a ir a las oficinas del banco. La gente dijo, yo no quiero tener ningún problema, así que saquemos nomás la plata donde sea. Y fue un caos. En las redes sociales estaba la gente loca. Porque lamentablemente el corazón del mundo, el corazón de las personas, tiene que ver con acaparar. Y pobre que me quiten lo que tengo. Sin embargo, para Dios tenemos que entender una cosa, que todos tenemos algo para compartir. Todos. De aquí todos tenemos algo para compartir. Usted me puede decir, no, pero usted no sabe las deudas que tengo. Sí, yo no sé las deudas que tiene, pero usted tiene algo para compartir. Usted va a decir, no, pero es que yo no trabajo desde hace 3 meses. Está bien, puede no trabajar hace 3 meses, pero usted sí tiene algo para compartir. Usted puede decir, no, pero es que yo solamente tengo la comida para hoy y nada más. Tengo que aguantarme las 2 otras comidas. Está bien, pero esa comida que tiene para hoy es algo que también puede compartir. La viuda tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. No tenía más. Y saben, muchas veces el pensar en compartir siempre vamos a ver en función de lo que me sobra. De lo que, ok, necesito para vivir $1,000 y aquí están los $1,000, ya. Después de los $1,000, lo que sobre, voy a compartir con alguien, voy a dar a la iglesia, voy a dar a mi familia, pero esto es todo lo que necesito yo para vivir bien y para que nada me falte. Ese es un pensamiento egoísta que lamentablemente tenemos todos en el mundo. Pensamos que no tenemos nada para compartir. Pero déjeme decirle que todos tenemos algo para compartir. Ahora, lo segundo, ¿qué es lo que me enseña cuando yo aprendo a compartir? Nos enseña la prioridad. ¿Dónde está mi prioridad? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero lamentablemente hoy hay una tendencia, esto es algo muy personal, ¿no? La tendencia es que han cambiado las cosas. Y dicen amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Y han cogido ese ti mismo y la han puesto arriba. Y le han dicho, ok, si yo no me amo, si yo no estoy bien, si yo no hago esto, entonces no puedo amar al prójimo. Y esa es la mentira más grande que el enemigo ha regado por muchos pensamientos cristianos. Porque no, el orden no es así. El orden no es que tú estés bien. El orden no es que tú te ames primero. El orden no es eso. El orden es primero amar al prójimo. Y muchas veces cuando yo estoy pensando, es que yo no puedo amar porque yo todavía no me amo primero, siempre voy a tener carencia.
Porque todos siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener necesidades, siempre vamos a tener conflictos. Entonces, cuando yo estoy pensando en que voy a amar al prójimo, voy a servir al prójimo cuando yo esté bien, pues déjeme decirle lamentablemente que es usted el que se está poniendo primero ante los demás. A veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo amar porque yo no me amo. O sea, y como yo no me amo y tengo que primero arreglar mis problemas, mis circunstancias, entonces después de que arregle todo eso, ahí sí voy a amar. No, en la Biblia dice amar a Dios y amar al prójimo. Y como a ti mismo está en tercer lugar, no está primero. Pero lamentablemente ahora se ha cogido el a ti mismo, se le ha subrayado, se le ha puesto con rojo y a veces ponemos eso primero. Ay, primero tengo que amarme, tengo que cuidarme. Pobrecito yo. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar al otro? No, no funcionan así las cosas. El libro de Primera de Corintios dice una cosa clave acerca del amor. Dice que el amor no busca lo suyo. Y al decir no busca lo suyo, ¿de quién está hablando? De mí. Entonces no puedo decir, yo no amo, yo no sirvo, yo no hago nada con nadie porque primero no he hecho nada conmigo. No, es un error que muchas veces la gente está enseñando y se la está creyendo. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo no esté bien, no puedo hacer que los otros estén bien. Y eso es un error y es una mentira que nos hace cada vez más egoístas y más individualistas. Entonces, cuando compartimos, nosotros vemos dónde está nuestra prioridad. Dios, el prójimo y yo. O yo y yo. ¿Sí? ¿Estamos? Número 3, ¿qué es lo que nos demuestra también compartir? Cuando compartimos, demostramos nuestra fe. Y a veces el demostrar la fe es increíble porque muchas veces personas que a veces nosotros no nos imaginamos que son así, nos demuestran más fe que nosotros mismos que supuestamente creemos en Dios. La viuda de Sarepta era una mujer que no era judía, no era del pueblo escogido de Dios. Había oído hablar, sí, de Dios. No creía en Dios, sabía que existía un Dios. Pero cuando Elías fue y le pidió algo, ella tuvo fe. Y dijo, ok, voy a hacer esto por lo que tú me dices, porque yo sé que tú eres un varón de Dios. Y yo voy a tener fe en que esto resultará como tú dices. Y cuando la viuda comenzó a obedecerle a Dios y a accionar su fe, Dios le bendijo aún más. Para nosotros aprender a compartir necesitamos con fe. Porque si tenemos con las justas en nuestra vida, en nuestra alacena, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, siempre vamos a decir, pero ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con todo esto? Si yo comparto algo de mí, se va a afectar. Y para hacerlo necesitamos fe. Porque no sabemos qué va a pasar después. Y la viuda tuvo fe. Y por compartir Dios le bendijo. ¿Qué es lo cuarto? La provisión. Miren, la provisión de Dios tiene que ver con una circunstancia muy importante. Dios provee, dice la Biblia, conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios provee a sus hijos conforme a la necesidad que ellos tengan. Dios no provee cuando nosotros no tenemos fe y no compartimos. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando estamos pasando problemas económicos en nuestra vida, cuando estamos pasando problemas difíciles en nuestro trabajo, lo más probable es que lo que primero se corte sea el compartir con los demás. Porque ya no podemos, ya no tenemos. Pero saben, cuando a pesar de no tener, comenzamos a compartir, Dios provee. Dios provee. Y aparece alguien, aparece algo, y comenzamos a ver cómo Dios comienza a proveer. Con mi esposa tenemos un montón de testimonios que pasáramos contándoles todo el día cómo Dios provee. Desde las cosas más sencillas en nuestra vida hasta las cosas más grandes. Por una sencilla
razón, y es que hemos aprendido nosotros a compartir incluso de lo que no tenemos. Porque eso se va construyendo. Y saben, Dios, dice la Biblia que Él no es deudor de nadie. Y cuando nosotros vemos a Dios como la fuente de la provisión, realmente vamos a ver cómo Dios hace las cosas. La Biblia dice que el que da al pobre está prestándole a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Entonces, cuando usted comparte lo que tiene, está poniéndole como prioridad a Dios, y Dios es el que se encarga de proveer lo que le hace falta. Amén. ¿Estamos? Sí. Ok, dice la Biblia que la mujer, la viuda, tenía solamente dos cositas. Tenía harina y aceite. No tenía nada más. No tenía pizza, no tenía hamburguesas, no tenía carne, no tenía un chanchito, no tenía fritada, no tenía nada de eso. Tenía harina y aceite. ¿Qué es lo que se puede hacer con harina y aceite? Pan. No se puede hacer nada más. Su comida era pan. Y no era pan con una hamburguesita debajo, no. No era con queso tampoco, ni con mermelada, era pan. Pan seco, no había nada más. Era harina y aceite, nada más que eso. Pero ¿saben una cosa? Esto de la harina y del aceite también tienen una simbología en la Biblia. La harina y el aceite no es algo que solamente tenían, sino que hay algo detrás de eso de lo que significaba. El aceite, a lo largo de toda la Biblia, el aceite es la representación del Espíritu Santo. Si ustedes leen en la Biblia y tiene que ver algo con aceite, van a darse cuenta que ese aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y la harina era la harina de trigo. ¿Y de dónde se hace qué? El pan. El pan. Y la Biblia dice que alguien es el pan. ¿Quién es el pan? ¿Quién? Dígalo durito, ¿quién? Ok. Uno dice, Señor, pero yo no tengo nada para compartir. Y mucha gente puede decir, pero yo no tengo, en serio que no tengo nada. O sea, realmente usted busca en mi bolsillo, no tengo. Va a la casa, abre la refrigeradora y no, ahí hay el carbón para que no huela nomás. Pero de ahí no hay nada más. No hay nada más. Usted abre la alacena y hay sal, nada más, no hay nada, en serio. Ok, a veces podemos estar en una circunstancia así de difícil, pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros llegamos a Dios, cuando nosotros estamos con Él, cuando nosotros le servimos, siempre vamos a tener dos cosas. Vamos a tener el Espíritu Santo y vamos a tener a Cristo. Entonces, si usted me dice, yo no tengo nada para compartir, yo le puedo decir, sí, tiene algo para compartir. Tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo. Siempre vamos a tener eso. Solo que a veces como que decimos, no, pero es que esto no puedo, ¿no? O sea, a veces no me gusta llegar con manos vacías a las casas y por eso nunca voy. Porque como nunca tengo manos llenas, entonces... Pero sabe, cuando usted tiene a Cristo y ya tiene el Espíritu Santo en su vida, siempre puede compartir algo con otra persona. A nosotros nos ha pasado que muchas veces el visitar a una casa, que era la vez anterior que vimos, la semana pasada visitar, a veces nos ha pasado que visitar a la casa y ponerse a conversar con la persona y ponerse a orar con ella, a veces es los momentos más especiales que uno puede pasar con alguien. Porque uno siempre puede compartir a Cristo y siempre puede compartir el Espíritu Santo que está en usted. Amén. Vamos, ¿qué implica todo esto para nosotros? ¿Qué implica la viuda, Elías, la harina, el aceite? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida? Mire, número 1, compartir me ayuda a luchar contra el egoísmo propio del ser humano. Todos nosotros, todos, sin excepción, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido o somos egoístas. Siempre hemos querido las cosas para nosotros. Y si usted no me cree, vaya a ver a un niño y trate de pedirle un juguete de él. ¿Y qué le va a decir? ¿Es qué? Es mío. Y no es de él porque la mamá le compró. Pero el corazón del hombre de por sí siempre tiene un corazón egoísta, un corazón de esto es mío. Y la única forma de contrarrestar eso es cuando yo comienzo a compartir con otros lo que tengo. Si yo no comienzo a compartir, déjenme decirles que a lo largo de mi vida siempre voy a ser egoísta.
Y a veces voy a ser egoísta de diferentes niveles. Como les dije, con niños a veces los egoísmos son con los juguetes. No quieren prestar, no quieren hacer, no quieren jugar. El egoísmo está ahí. Pero vamos creciendo y vamos a hacernos egoístas en otros momentos, con otras circunstancias. A veces somos egoístas con las personas. A veces no queremos que una persona se lleve con la otra, porque es mi amiga, porque es mi compañera, mi compinche. Y cuando vemos que ella se lleva con otra, estamos ahí enojadísimos, porque dices, ¿pero por qué? Si es mi amiga, tiene que pedirme permiso. Cuando ya somos más grandes y crecemos y tenemos relaciones de noviazgo, de enamoramiento, somos egoístas con la otra persona. No queremos que ni le toque el sol. Revisemos el teléfono para ver con quién está hablando, con quién está saliendo, qué está viendo en el YouTube, qué canciones escucha en el Spotify. Estamos viendo cuántos le llamó, estamos viendo su lista de contactos y decimos, ¿pero por qué tienes tantas mujeres de contactos? O los hombres, pero ¿y por qué te llamó ese chico? ¿Quién es? Y vemos que le ha dado like a las publicaciones de Instagram o de Facebook y decimos, ¿y por qué haces todo esto? ¿Por qué? Porque somos egoístas. Y saben, una de las formas de romper ese egoísmo es cuando comenzamos a compartir. A compartir. Y no estoy hablando de que compartan a sus esposas, a sus novias, no. Estoy hablando de que uno comienza a compartir lo que tiene, lo que da. Y deja el egoísmo a un lado. El compartir nos ayuda a vencer el egoísmo. Lo que tengamos. Número 2. Compartir en medio de la escasez aumenta mi fe y fortalece mi confianza en Dios. Miren, es lindo compartir cuando uno tiene, porque cuando uno tiene es fácil compartir. Cuando uno tiene es fácil llevarle al amigo a comer unas salchipapas de $1, los pinchos, invitarle al almuercito. Es fácil, porque uno tiene. Pero saben, el reto real es compartir cuando hay escasez. El reto real es compartir cuando no me alcanza ni a mí mismo. Y digo, ¿cómo puedo compartir si ni yo mismo tengo? Cuando hago eso, fortalezco mi fe. Porque yo sé que aunque no tenga y comparto, sé que Dios va a proveerme más adelante. Número 3. Compartir abre la llave de la provisión de Dios en nuestro hogar. En uno de los hogares de luz estábamos hablando acerca de algo parecido y decíamos que la provisión de Dios es como una llave abierta de agua que va a estar fluyendo mientras yo necesite el agua. Pero el día que yo diga, ya no quiero, automáticamente uno cierra las llaves y ya no hay agua nomás. La provisión de Dios es así. ¿Cuántos quieren un caramelo? A ver, vengan los que quieren caramelo. ¡Vengan! ¿Qué es? Sí. Pero vengan. Venga un caramelito, venga un caramelito, 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 caramelito. ¿Nadie más? ¿Nadie más? No. ¿Sabe? Cuando usted comparte pasa eso. Cuando usted comparte sigue fluyendo. Y se va a acabar el día que deje de compartir. ¿Nadie más quiere? Se acabó. Hasta ahí llegó. La provisión de Dios es igual así en nuestra vida. Yo quiero que Dios me provea, entonces tengo que comenzar a dar, a compartir con otros. Es la única forma de que la fuente no se agote. Hay muchos que decían, ya se van a acabar los caramelos, ustedes no sabían cuántos yo tenía. Imagínense en Dios que es el dueño de. La fuente nunca se le va a acabar, la fuente nunca se le va a cerrar, pero hay una condición, compartir. Si usted no comparte, simplemente la llave se cierra y no hay más. Cuando usted comienza a compartir y compartir y compartir, miren, es algo realmente milagroso. Usted no sabe cómo es que funcionan las cosas con Dios. A veces dice, pero si solamente hice 2 ollas de arroz y justo vinieron visitas y yo no sé cómo esas 2 libras de arroz alcanzó para 20 personas. Yo tampoco sé, pero Dios sí sabe, porque cuando uno comparte, Dios multiplica, Dios provee. No importa lo que tenga. A veces uno puede compartir el tiempo.
¿A cuántos les ha pasado que uno va a visitar y dices, voy a estar una horita nomás? Y después se da cuenta, las 12 de la noche, voy a hablar una cosita nomás. Y se da cuenta después, uno dice, qué bárbaro, cómo hemos hablado. Porque uno está compartiendo de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo. Cuando compartimos, podemos ponernos en los zapatos de los demás. Muchas veces pensamos que estamos necesitados, pero hay personas que están más necesitadas que nosotros. Miren, aquí mismo en nuestra iglesia hay muchas personas que están necesitadas, que no hablan. No es que uno se pone en la frente, estoy necesitado, no he comido, no he desayunado. Pero cuando uno comienza a compartir, Dios comienza a mostrarle quién es el que necesita. A veces una invitación a almorzar, una invitación a comer, a veces traerle un quesito. No sé, o sea, cuando nosotros comenzamos a ver y a compartir, vamos a poder ver la necesidad en otros. Porque mi hermano, aunque usted tenga, hay muchos que no tienen. Y cuando yo hago eso, comienzo a ponerme en los zapatos de los demás y ver su necesidad. Quiero dejarles con eso. Jesús compartió todo lo que tenía en la cruz. Nos dejó ese legado. En este tiempo de crisis tomemos este ejemplo y compartamos lo que tenemos con los que necesitan. Jesús compartió toda su vida. Literal. Con pedazos. Cuando Jesús levantó el pan al cielo y dijo, y lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes va a ser abatido, abollado, y va a ser hecho pedazos. Ahora ustedes hagan lo mismo. Y ese hacer lo mismo implica compartir, implica servir y compartir. Ese es el desafío que tenemos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, porque siempre va a haber la necesidad de compartir. Quiero contarles un testimonio de esta semana que nos pasó. Justo cuando estaba preparando esto recordaba algo, porque a veces uno puede ser muy insensible cuando no abre un poco la vista a lo que está pasando con otras personas. Tenemos unos amigos de hace muchos años, que están sirviéndole a Dios y eso es lo que más nos llena. Están trabajando en una iglesia, incluso amigos, una iglesia amiga de esta iglesia también y del pastor que conoce muy bien. Y él trabajaba, era uno de los, estaba en un lugar gerencial en uno de los seguros más grandes de aquí de Ecuador. Y de repente, como a veces decimos, ¿no? El trabajo no es que es nuestro. Un día le dijeron, ¿sabe qué? No necesitamos su servicio. Y le mandaron. Eso es ya hace 3 años. Y he estado buscando que le llaman entrevistas. Lo típico que pasa con mucha gente. Entrevistas por aquí, entrevistas por allá. No se preocupe, está perfecto, ya le llamamos, no le llamaban. Tienen 2 hijos. Una hija preadolescente que tiene 10 años y un hijo pequeñito de 6. Y les llamaban, que no le llamaban, nada, 3 años. Hace 6 meses atrás le llaman de la iglesia y le dicen, queremos que tú te encargues de aquí de una parte de la administración de la iglesia. Pero obviamente las iglesias no es que tienen un montón para pagar, ¿no? Y le ofrecieron un medio tiempo y pagar lo que se paga en medio tiempo, pues hagan el cálculo. Pero era su única forma de encontrar trabajo por ahora. Han pasado ya 6 meses de eso. Él está sirviéndole al Señor, haciendo trabajo de administración y un poco también de pastoreo. Y a pesar de las necesidades, le tocó vender el carro, le tocó vender una moto, o sea, tenaz. Y cuando conversábamos, una de las cosas que llenó mucho mi corazón es escucharle y que él diga que a pesar de las circunstancias que está pasando, lo que más le gusta de todo este proceso es que puede servirle al Señor y poder ayudar a la gente a conocerle a Él. Y
Claro, a veces uno puede tener un montón de cosas que está viviendo, de trabajos en los que tiene. A veces uno puede estar muy acomodado. Pero saben, hermanos, cuando uno está acomodado, como que a Dios no le gusta la comodidad. Por eso es que tenemos que incomodarnos nosotros. A veces como que ya llegamos, ¿no? Y decimos, ya tengo trabajo, mi esposa tiene trabajo, estamos ganando bien, así que, disfrutemos de esa cosa. Pero saben, a Dios no le gusta ese tipo de personas. Y a veces cuando ya estamos acomodaditos y como que nos olvidamos, como que Dios te zarandea y te incomoda. ¿Y te incomoda por qué? Porque quiere que no pienses en ti. Quiere que pienses en Él. Y quiere que compartas con otro con lo que teníamos. Este testimonio nos ayudó mucho a pensar y justo esta semana era increíble porque el testimonio era, nosotros habíamos planeado con unos amigos salir de viaje, nos íbamos a ir a Ibarra. No puede decir salir de viaje, que este es hermano como a de tener plata, ¿no? O sea, y ven, se van a la playa y todo lo demás. Pero no, era una salida a un lugar de un amigo que tenía una casa y que nos iba a prestar. Y de ahí, bueno, teníamos el carro y nos íbamos a dar vueltas por ahí. Y nosotros con la Eve dijimos, chévere, habíamos planeado hace algunos meses y armamos el viaje. Nos fuimos con ellos, con otros amigos pastores, alcanzamos en los 2 carros las 3 familias y nos fuimos. Y pasamos un tiempo muy bonito orando por nosotros, escuchando y viendo cómo los desafíos de Dios hace todas las cosas. Pero cuando estábamos volviendo, fue la parte que nos golpeó mucho porque esta familia que iba en nuestro carro nos contaba que ellos no habían salido de vacaciones desde hace más de 2 años. Y que obviamente no podían salir porque no tenían plata. Y que la oportunidad que se les dio es algo que se cumplió para ellos. Y es más, que ellos nos decían que regularmente a veces son tan crueles las escuelas, ¿no? Que decían que cuando regresan de clases los niños, lo primero que les hacen hacer, no sé si será, pero ellos nos contaban en su escuela, es dibuje a dónde se fue de vacaciones. Y claro, cada niño estaba con el Mickey Mouse, el uno que se ha ido a Disney, el otro estaba con las playas, que se ha ido a la playa, el otro estaba ahí. Y ella el año pasado decía que su hijo había dibujado su cuartito y había presentado porque él se quedó en la casa todo el año, o sea, todas sus vacaciones. Y ella nos decía, pero lo que más nos gusta de este viaje es que ahora mi hijo va a poder dibujar dónde se fue. ¿Qué hicimos? Solamente compartir, solamente llevarles en nuestro carro, compartir los alimentos con ellos allá, nada más. No es que hicimos wow y les compramos un pasaje, no, porque también la necesidad de cada uno nuestra es diferente. Pero cuando vemos que compartimos, vemos cómo Dios se revela a otras personas y aumenta su fe. Usted puede ser esa guía. Usted puede ser esa luz para otra persona. Usted puede ser esas manos de Dios para alguien que justo está necesitando un almuerzo, un abrazo. Está necesitando que le lleven a su casa. Está necesitando para el pasaje de esa semana. Está necesitando para las escuelas de sus hijos. Usted puede ser. Por eso no se quede con que yo no tengo nada para compartir. Todos tenemos algo para compartir. Póngase de pie, por favor. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.